Buenas tardes, soy Eileen Rangel Lara, estoy en la carrera de Derecho y voy a exponer sobre 4 pensadores que hablan sobre el Estado. Es para la materia de Filosofía del Derecho. Profesor, solamente que la verdad me pongo muy nerviosa hablando frente a una cámara y que me estén grabando, entonces decidí escribirlo y lo voy a leer. Bueno, el primer pensador es Rousseau y él nace en el año de 1712 en Ginebra, Suiza. Desempeña un papel importante con su pensamiento en la Revolución Francesa, mencionando que los hombres dignos no se deben buscar en las clases sociales, sino en un pueblo justo y llano, donde no haya clases sociales. También comenta que el hombre en su naturaleza nace libre, bueno y bondadoso, pero en el transcurso de los años la sociedad lo corrompe y un factor de esta corrupción es la propiedad privada, la cual permite la explotación de unos por otros. Los que tienen más explotan a los que tienen menos. El Estado surge en una sociedad clasista, los ricos y los pobres, y para eliminar este conflicto se hace un pacto social y en consecuencia nace el Estado. Este pacto es ilegítimo debido a que quienes firman este pacto no son iguales y de esta manera la ley no defiende el bien común. Rousseau propone que los contratantes estén en las mismas condiciones y que entre ellos no haya grandes diferencias de riqueza. Dice que una sociedad con grandes riquezas es una amenaza para la igualdad y libertad política. Propone que el pueblo es el dueño del poder legítimo, el soberano, quien debe procurar el pacto social es el pueblo, ya que cada integrante concederá sus derechos para poderse someter a una voluntad general, la cual es encauzada la verdadera justicia para generar un bien común. El poder político reside en la voluntad general del pueblo, de modo que cuando obedecemos la ley somos súbditos, pero cuando la hacemos somos soberanos. Las leyes deben ser elaboradas por una asamblea en expresión de la voluntad general y del bien común del pueblo. Con esto da paso al legislador, quien debe ser un hombre sabio, bondadoso y que bajo ninguna circunstancia llegue a efectuar algún hecho en contra del bien común. Él propone ideas y el pueblo aprueba o desaprueba las mismas. Sostiene que el ser humano posee un estado natural que consiste en ser un animal solitario que responde a deseos simples, es decir, satisfacer sus necesidades naturales, pero al crecer en grupo crea una manera de comunicarse y desarrollan un lenguaje. Ahora voy a hablar sobre Voltaire. Él fue el padre de la Ilustración y nació en París en 1694. Él fue un hombre de razón quien aborreció el fanatismo, la idolatría y la superstición. Él quería que la iglesia estuviera separada de la religión. Comentaba que las religiones separan a los hombres y el comercio los une. Voltaire fue un admirador del sistema político británico. Sus escritos ayudaron a difundir en Francia y Europa la imagen de una Inglaterra con libertades. No veía con malos ojos la existencia de la monarquía absoluta. Era crítico con las arbitrariedades de los príncipes y aboga porque acepten el Consejo de Ministros ilustrados, en una suerte de despotismo ilustrado. Voltaire era defensor de la propiedad privada, ya que era un rico propietario, entusiasmado con las finanzas. Él nunca creyó en la igualdad. Una cuestión era criticar los excesos del poder monárquico o a la Iglesia Católica por defender el fanatismo y la intolerancia, y otra muy distinta era abogar por la causa de los desfavorecidos. Él nunca se destacó por desarrollar sensibilidad social alguna, ni tan siquiera compartió la fe en la educación de la Ilustración para elevar la situación del pueblo, aunque fuera con argumentos utilitarios en favor del progreso y el engrandecimiento de la comunidad y del Estado.
Siempre defendió reformas económicas, conducentes a mejorar la economía y el Estado, en una línea que luego el liberalismo moderado podría adoptar como unidad legislativa, los procedimientos judiciales más justos y eficaces, el fin de las aduanas interiores y una nueva fiscalidad. Él nace en 1469 en Florencia. El hombre para él es por naturaleza malo y egoísta, solo se preocupa por su seguridad y por aumentar su poder sobre los demás. Solo un Estado fuerte gobernado por un príncipe astuto y sin escrúpulos morales puede garantizar un orden social justo que frene la violencia humana. Dice que el político debe ser una persona hábil capaz de manipular situaciones valiéndose de cualquier medio. Ha de poseer destreza y equilibrada combinación de fuerza y tesón, además de intuición para saltear los obstáculos que se le presenten y carencia total de escrúpulos. No debe tener virtud alguna, pero debe actuar como si las poseyera todas. Actuar con absoluta indiferencia ante el mal y el bien, con absoluto despotismo. La mejor forma de gobierno para él es la república. Es mejor el gobierno de muchos que el de unos pocos. También habría de separar la religión de la política, pues sobre el mundo terrenal ésta no tenía por qué ejercer poder alguno. Maquiavelo escribe su libro El Príncipe por dos razones. La primera es la necesidad de unidad, ya que Italia era un mosaico de estados pequeños y desunidos, que necesitaba de un gobierno fuerte y unidad. Así Italia podría hacer frente a las grandes potencias de ese momento y por otro lado la sociedad decadente y corrompida. Por tanto hay necesidad de control, un poder central fuerte que acabe con las fuerzas centrífugas y que puedan destruir la sociedad y el Estado. Por eso opta por una república, ya que cuando el pueblo tiene alguna participación en el gobierno, el Estado es más estable que cuando es gobernado por príncipes hereditarios y absolutos. Entonces tenemos que como objetivo del gobierno es la conservación y consolidación y aumento del poder que se consigue con un Estado único y ordenado. La acción política no debe regirse por principios morales, ley divina, y no debe estar limitado por respeto a los derechos naturales. Ahora hablaré sobre Montesquieu. Él nace en el año de 1689, en el siglo de la Ilustración. Nace en Francia. Es considerado como un liberador democrático. Él propone la división de poder en tres: el ejecutivo, legislativo y judicial, ya que argumentaba que todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo. La distribución era para delimitar el poder y salvaguardar y asegurar la libertad y derechos de los seres humanos. Así se evitaría que el poder recayera en manos de una sola persona, evitando un gobierno despótico. La ley no está determinada por un bien supremo o natural, sino que está íntimamente relacionado a las costumbres, a la tradición de una época y al contexto histórico. Cada forma de gobierno tiene sus determinadas leyes, pero todas están afectadas por factores como el clima y las peculiaridades geográficas que intervienen en su formación. Él era un creyente de los derechos civiles y tenía un alto desprecio hacia el despotismo. Comentaba que se debía ver las necesidades humanas, la teoría política debía ser positiva, es decir, verificada por los hechos y la experiencia, y no abstracta. La distribución del poder tiene las siguientes características: independencia, cada uno con su propia fuente de autoridad o legitimidad. Ningún miembro de un poder puede simultáneamente ser miembro de otro poder. Especialización. Solo hay un órgano para una sola función.
El poder legislativo crea leyes, el poder ejecutivo se encarga de ejecutar las leyes y el poder judicial ejerce la potestad jurisdiccional. Pero los poderes no están totalmente separados debido a la existencia de medios que conectan a los poderes, llamados controles y equilibrios, los cuales hacen posible equilibrarlos evitando que cualquiera de ellos sea preponderante. Esta es mi exposición sobre los 4 pensadores y lo que pensaban sobre el Estado. Hasta luego, gracias.